Son las 8 de la mañana, un minuto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, una edición distinta y especial. Junto a Marlene Iguren y a Juan Manuel Astorga le damos la bienvenida al presidente de la República, Sebastián Piñera. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, presidente. Buenos días, presidente. ¿Cómo está, presidente? Marlene, don Nicolás, don Juan Manuel, buenos días. ¿Cómo le va? Presidente, vamos a tratar en la próxima hora, esperemos que sea una hora o algo más, de acuerdo a lo que su agenda permita. Vamos a intentar pasearnos por los temas de la actualidad sin soslayar ninguno. De hecho, nos hemos dividido la pega de alguna forma, y don Juan Manuel Astorga va a empezar, pero no es un debate en Atel, ni Archi, ni ninguna de esas cosas. Don Juan Manuel dirige la primera parte y juntos intentaremos sacarle aquellas opiniones profundas y con gran sinceridad que usted habitualmente ha dado en estos micrófonos, presidente. Vamos a comenzar con el tema de contingencia. Las elecciones las tenemos ya a la vuelta de la esquina, presidente, y nada más coyuntural que las declaraciones del presidente del que históricamente ha sido su partido, Renovación Nacional. Más allá de lo buena o no candidata Evelyn Matei, comparte con las palabras de Carlos Larraín respecto de que fue un error haber bajado a Lawrence Goldborn. ¿Creo, o por el contrario, que le hizo un daño a la candidatura de Evelyn Matei esa afirmación? En primer lugar, yo creo que Evelyn Matei es una muy buena candidata, que por supuesto ha tenido que enfrentar circunstancias y condiciones muy difíciles, y eso nadie lo puede ignorar. Pero respecto a las palabras de Carlos Larraín, me he hecho el firme propósito de no comentarlas, ni en la forma ni en el fondo. ¿Por qué? Porque no aportan esas palabras nada a lo que estamos tratando de construir hoy día. No aportan, pero ¿restan? Le dije que no iba a comentar las palabras de Carlos Larraín. ¿Siente que por alguna manera entonces pudo haber afectado la candidatura de Pero Matei? más que comentar las palabras de Carlos Larraín, yo le respondo, por supuesto, mi pensamiento. Yo creo que Evelyn Matei es una buena candidata. En el caso de Goldborn, todos sabemos las condiciones, las circunstancias y quienes contribuyeron a su bajada, pero eso es pasado. Y cuando uno se queda pegado en el pasado o revive el pasado en los momentos más inoportunos, no aporta. Y yo creo que en la vida hay que aportar más que restar. A estas alturas, presidente, solo para cerrar este capítulo, el hecho de haber tenido distintos candidatos en un corto periodo de tiempo para la Alianza por Chile, ¿siente que le jugó en contra a usted? No. A usted como gobierno. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir los roles. La principal responsabilidad del gobierno es gobernar bien hasta el último día para todos los chilenos, y en eso hemos estado. La principal responsabilidad de los partidos son las elecciones. Y en el caso de la selección de los candidatos, sin perjuicio que todos los candidatos surgieron del gabinete, Alamán, Goldborn, Longueira, Matei, como muchos de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, las decisiones las tomaron los partidos y tienen que hacerse responsables de esas decisiones. Pero yo siento que, a pesar de todo lo accidentado que fue el proceso de la candidatura, creo que lo que ha hecho Evelyn Matei es notable, porque en condiciones muy difíciles ha tenido una fuerza, un coraje, un compromiso que a mí al menos me parece admirable. Claro, se lo pregunto porque en el entendido de que siempre se piensa que el presidente de la República es al mismo tiempo el líder natural de la coalición que está gobernando, ¿consideraría usted un fracaso suyo el tener que devolverle la banda presidencial a Bachelet? No, por una razón muy simple. Nunca es un fracaso en democracia que un presidente le entregue la banda a aquel o aquella que fue elegido democráticamente por los chilenos. Por supuesto que mi preferencia es entregarle la banda a alguien que pueda continuar un proyecto, una obra en el cual yo creo firmemente que está llevándonos a paso firme, seguro y veloces hacia un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades. ¿Y cómo entendería entonces que esa ciudadanía, frente a lo que usted exhibe como méritos de su gobierno, considere que su propio sector no es acreedor de esa confianza para renovarle el mandato 4 años más a un candidato del mismo sector? ¿Cómo lo entiende usted? Hay ¿Cómo dos se lo explica? preguntas, una afirmación y dos preguntas en lo que usted ha dicho. La afirmación es que yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que este ha sido un buen gobierno. Y a esta altura, dejemos que las cifras y los hechos hablen por sí mismos. Un gobierno que inició su mandato 11 días después de un terremoto y tuvo que asumir la responsabilidad de reconstruir el país, que le ha tocado vivir en permanente crisis de la economía internacional, que recibió del gobierno anterior una economía con muchas muestras de fatiga, había perdido la capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, y además tuvimos que asumir un enorme déficit fiscal, y que en 3 años y medio ha vuelto a poner a Chile en la senda del crecimiento sólido y sostenido. Ha logrado crear 830.000 nuevos empleos,
que nos han puesto prácticamente en una situación de pleno empleo. Por eso le pregunto, con eso... Y mejorar con los salarios. Con esos números, los números son muy buenos, y no son solamente números, porque mucha gente cree que estos son números macroeconómicos o estadísticos. Detrás de estos números ha habido una enorme mejoría en la calidad de vida de la gente. Le voy a dar solamente 2 cifras. Durante nuestro gobierno vamos a entregar 800.000 soluciones habitacionales. Eso significa que 3 millones de chilenos durante este gobierno van a haber cumplido el sueño de la casa propia. Además de eso, los 830.000 nuevos empleos, que significa que 830.000 chilenos hoy día están trabajando. Y eso significa no solamente sustento para su familia, sino que dignidad, oportunidades. Ahora, ¿cómo lo entiende entonces usted? Con esa ¿Por cifra, qué eso con no se ha logrado resultados? traspasar? Yo creo que han pasado muchas cosas. En primer lugar, esto es muy importante de comprender. Cambió el termómetro, la vara de medida. Ya no se mide con el mismo termómetro y con la misma vara. La gente hoy día es mucho más exigente, es mucho más rigurosa, es mucho más severa en sus apreciaciones. Yo escuchaba el otro día al presidente de un partido de la Concertación que me imputaba este bajo apoyo a propósito de la encuesta de IMARC, que daba un apoyo del 40%. Me dieron ganas de decirle, ¿y qué piensa del suyo, de su coalición, la nueva mayoría, que no pasa del 20%? Es que, perdón, presidente, pero si la ciudadanía es más exigente como usted ha planteado, y siguiendo su lógica de comparación, su gobierno lo hizo mejor que el anterior, ¿cómo se entiende que esa ciudadanía más exigente quiera que quien gobernó antes, peor que usted, vuelva a gobernar? Primero, el tema de la ciudadanía más exigente. Y esto no es solamente un fenómeno de Chile. Mire usted, si el gobierno tiene un 40% de apoyo, la Concertación tiene el 20%, la Alianza tiene el 22%, y todas las instituciones están, como la Cámara de Diputados, el Senado, están en torno al 10%. O sea, hay una vara nueva de medir, y no solamente en Chile. Miren cómo ha caído el apoyo de todos los presidentes en América Latina. Ahora, ¿por qué la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas, está favoreciendo en este instante la candidatura de Michelle Bachelet? Yo creo que aquí hay un fenómeno. Yo creo que Michelle Bachelet, por distintas razones, logró quedarse fuera de esa nueva vara de medición, ese nuevo termómetro de medición. Y ese es un fenómeno que, sin duda, es muy especial y es, cierto, muy propio de la candidata. Podría darse un hecho inédito. Si es que Bachelet ganara este domingo en primera vuelta, pasarían prácticamente 4 meses. Usted como presidente y un presidente electo, o sea, llevaría 4 meses prácticamente ese presidente, o electo, o en la sombra, o conformando gabinete, o diseñando planes, conversando con la prensa, algo que no ocurrió antes en Chile porque cambiamos la fecha de las elecciones. ¿Cómo se administra eventualmente un país con un presidente electo durante casi 4 meses? Bueno, antes eran 3 meses. Hoy día, si se ganara en primera vuelta, serían 4 meses. Claro. Antes eran 3 meses y hay que ganar en primera vuelta, pero eso ya no pasa desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Presidente, pero sería inédito que con una presidenta electa usted tuviera que negociar presupuesto y reajuste del sector público. Porque eso vence a... no sería inédito porque los presidentes son elegidos para gobernar 4 años. No, de acuerdo, pero y por lo tanto, políticamente no es fácil. Yo pienso que un presidente tiene la obligación y el deber de gobernar hasta el último día. Y por tanto, si ocurriera una situación como esa, nosotros vamos a seguir gobernando de acuerdo al mandato que recibimos democráticamente del pueblo de Chile hasta el 11 de marzo. Presidente, estamos, frente a esta elección el domingo, y de los discursos de campaña que hemos oído, da la sensación de que estamos frente a un cambio de modelo de sociedad finalmente. ¿Qué cree usted que de fondo se juega Chile en esta elección del domingo? Sin duda que es una elección muy trascendente. De acuerdo a cómo yo veo las cosas, yo creo que el país, como lo estábamos diciendo, está avanzando a pie firme, seguro y rápido hacia el desarrollo. Acabamos de conocer el informe de la OECD, que es la agrupación de los países más desarrollados del mundo, que dice que Chile es un verdadero ejemplo en el mundo entero en materia de crecimiento, desarrollo, reducción de las desigualdades, reducción de la pobreza. Ayer escuché las palabras de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que nuevamente decía que Chile tenía el liderazgo a nivel mundial y en América Latina. Y yo pienso que sería un tremendo error poner en riesgo ese modelo y ese camino que nos está conduciendo a pie firme hacia el desarrollo, hacia la derrota de la pobreza. Sin duda que esto no significa negar
que todavía existen muchos problemas. Siempre van a existir problemas. Pero nunca Chile había estado tan cerca de alcanzar una meta que ha sido la meta de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, que fue la meta del presidente Lago y el presidente Frei, que plantearon que Chile iba a ser un país desarrollado para el bicentenario, y no lo lograron, y que hoy día podemos lograrlo, y por lo tanto, echar abajo, tirar por la borda este camino, a mí me parecería un tremendo error. ¿Y se tiraría por la borda, cree usted? ¿Se está jugando el tirarse por la borda este modelo, cree usted? Yo pienso que cuando uno lee el programa de la Concertación o la Nueva Mayoría, hay muchas cosas que a mi juicio no apuntan en la dirección correcta, que no favorecen ni el crecimiento, ni la creación de empleos, ni las pymes, ni la reducción de la pobreza, porque el modelo que está planteado en algunas partes de ese programa ya lo conocemos, se ha aplicado en muchos otros países del mundo y nunca ha dado buenos resultados. Pero en Chile en este momento también pasa una cosa, que hay un fenómeno, que hay un juicio muy grande contra el empresariado. No sé si usted lo nota o lo piensa de esa misma manera. De hecho, en una entrevista hace un mes atrás acá en la misma Radio Duna, Sebastián Edwards, el economista chileno, dijo que el gran error de la derecha y los empresarios ha sido no saber defender un sistema que ha sido bueno para el país y que se han alejado o llegado tarde a las discusiones sociales. ¿Comparte usted ese juicio? Yo comparto que los empresarios, los emprendedores, los innovadores son absolutamente fundamentales para el desarrollo de los países y por tanto crear un clima antiempresarial y pretender hacer creer a la gente que todos los empresarios son abusadores, no cumplen la ley y no tienen ciertos valores, es un error. ¿Que hay algunos empresarios que caen en esa categoría? Por supuesto que sí. Igual que hay periodistas y hay políticos que caen en esa categoría. Pero yo pienso que el problema en Chile no son los empresarios, salvo los malos empresarios. Tal vez el problema en Chile es justo el contrario. Yo siento que en Chile falta más capacidad de emprender, más capacidad de innovar, más capacidad de crear riqueza, de asumir riesgos, de enfrentar desafíos. Presidente, pero citando de nuevo a Sebastián Edwards, como decía Marlene, Sebastián Edwards se refirió más bien a que no había una defensa intelectual del modelo, de las ideas. Que las ideas de la derecha no estaban presentes, que había, no lo dijo Sebastián Edwards, pero han dicho otros analistas, que cuando los intelectuales de derecha se involucran desde una suerte de neutralidad técnica y cuando lo hacen los intelectuales del mundo progresista, lo hacen desde una perspectiva mucho más militante y que no ha habido quien salga a defender las ideas y que se ha publicado mucho la lógica de por sus frutos los conoceréis y por lo tanto, si lo hacemos bien, la gente nos va a validar, pero no se han defendido las ideas. Yo creo que es fundamental defender las ideas y nosotros como gobierno siempre hemos defendido nuestras ideas. Yo creo firmemente en ciertos valores fundamentales como el valor de la libertad, el valor de la innovación, el emprendimiento, la igualdad de oportunidades, el valor del trabajo bien hecho. Pero además de esos valores que han sido tradicionales de la centro derecha, por supuesto que hay otros valores en los cuales yo también creo y con la misma fuerza, como el valor de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la solidaridad, el valor de proteger o armonizar mejor con el desarrollo, con el medio ambiente, y el valor de temas como la igualdad de género, son valores que también forman parte del ideario de la centro derecha, porque yo siento aquí que hay algunos sectores de la derecha que tienden a reducir los valores del sector a ciertos valores como orden, ley, crecimiento. Eso es parte, pero hay otra parte tanto o más importante que la que acabo de mencionar, que es los temas de igualdad de oportunidades, los temas de igualdad de género, los temas de solidaridad, los temas de justicia social, que también son parte de nuestro sector y de nuestros valores. Por esa razón, yo creo que este gobierno lo ha defendido. Le voy a dar un ejemplo. Hemos dado una tremenda lucha por defender, por ejemplo, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Durante los últimos 3 años hemos estado frente a un permanente ataque que pretende, a la larga, terminar con la educación privada. Pero parecería que la población no lo entiende así, porque está apoyando a una candidata que va en la dirección completamente opuesta a lo que usted plantea. No comparto con usted esa apreciación, Nicolás, porque cuando uno ve los estudios de opinión, la gente sí cree en la libertad de los padres de elegir la educación de sus niños y la libertad de los jóvenes de elegir su educación superior. Ahora, que estén apoyando a una candidata que cree lo contrario, esa es una paradoja. Porque cuando usted ve, el gobierno permanentemente ha defendido ciertos valores básicos. A la larga, si yo le pudiera decir, yo creo que el valor esencial es la libertad, pero ampliamente entendida, no compartimentalizada.
Y yo estoy convencido que la mejor forma de garantizar la libertad política es a través de una democracia participativa, transparente, vital. La mejor forma de garantizar la libertad económica es a través de una economía social de mercado, abierta, transparente, competitiva, integrada al mundo. Y la mejor forma de garantizar la libertad social es a través de una sociedad con mucho mayor igualdad de oportunidades y justicia social que la que tenemos hoy día. Y para eso este gobierno ha querido empujar los límites de la libertad para todos los chilenos en los 3 frentes, político, económico y social. Usted habla de justicia social y muchos creen que, y están empujando, de que haya esa justicia social garantizando ciertos derechos y nuevos derechos que no estaban consagrados en la Constitución y garantizándolos ahora, haciendo un cambio en la Constitución o directamente muchos pidiendo una nueva Asamblea Constituyente para cambiarla completamente. ¿Hasta dónde cree usted que debe llegar el Estado garantizando derechos y qué de lo establecido hoy cree usted que sería un tremendo error cambiar? Bueno, yo veo a muchos candidatos que solamente hablan de derechos y se olvidan que detrás de cada derecho siempre hay una responsabilidad. Y, por ejemplo, los candidatos pueden prometer lo que quieran, porque son palabras. Lo difícil después es cumplir con esa garantía de derechos. Por esa razón, cuando nosotros llegamos al gobierno, planteamos como modelo de sociedad, un modelo de sociedad que garantizara a todos los chilenos, en primer lugar, seguridad de que van a tener una vida digna. Segundo lugar, oportunidades, que van a poder desarrollar sus talentos. Y en tercer lugar, valores, porque una sociedad sin valores es una sociedad a la deriva. Y por tanto, por supuesto, que todo el esfuerzo por desarrollar el país que hemos hecho y que hemos logrado, apunta precisamente a aumentar nuestra capacidad, nuestros músculos, para que esa garantía de una vida digna con derechos sea una garantía real, no solamente una declaración en un pedazo de papel. Le voy a dar un ejemplo. El plan Auge, que lo inició el presidente Lagos, garantizaba a todas las enfermedades Auge, a todas las personas que tuvieran enfermedades Auge, atención oportuna, segura, con un financiamiento adecuado. Cuando llegamos al gobierno, habían 380.000 chilenas y chilenos a los cuales esa garantía no se les estaba respetando. Era la lista de espera Auge. Bueno, por eso mismo lo quieren consagrar muchos de estos derechos, tipo el derecho a la salud, derecho a la educación, en la Constitución. ¿Qué piensa? Y por de eso, manera más nítida de lo que ya está garantizado. Absolutamente, de manera absolutamente clara. Garantías explícitas. Por lo tanto, ¿cree usted que eso es bueno, es malo? ¿O qué cree usted que sería un error, por lo tanto, incluir ahí? Por supuesto que uno quisiera, y de eso se trata el desarrollo, de ir garantizando a los chilenos cada vez más una vida más plena, una vida más feliz. Pero eso no se logra teniendo una asamblea constituyente discutiendo durante 4 años la suma de los derechos. Y yo lo voy a decir, ¿dónde va a terminar eso? Va a terminar en que cada persona va a poner un derecho y al final la lista de derechos va a ser interminable, pero nadie se preocupa de cómo hacemos que esos derechos se cumplan. Y por lo tanto veo mucho voluntarismo, un cierto infantilismo en esto de pensar que quién asegura más derechos y no hacerse cargo de cómo un país logra que esos derechos se cumplan. Y por eso un candidato tiene el privilegio de prometer lo que quiera. No tengo recuerdo de un candidato que en realidad en su campaña, en lugar de hablar de derechos, hablara de deberes. En su campaña tampoco. Por supuesto que hablábamos de deberes. No, su campaña hablaba de derechos y qué es cómo se imaginaba el Chile post-concertación. ¿No? Juan Manuel, si usted ve cuando presentamos nuestro programa de gobierno, que fue el programa Tantauco, una de las cosas más importantes que yo planteé que detrás de todo derecho existe un deber y detrás de la libertad existe una responsabilidad. Por eso cuando planteamos nuestro modelo de sociedad, por supuesto que creemos en que los seres humanos tienen derechos y que el Estado tiene que garantizar ciertos derechos, pero también tienen deberes y el Estado tiene que garantizar las condiciones para que esos deberes se puedan cumplir. Por eso nuestro programa siempre tenía, por una parte, los deberes, que era, ¿cierto?, las obligaciones que tienen las personas, y por otra parte los derechos, que son, ¿cierto?, aquellas cosas a las cuales los ciudadanos pueden acceder. Porque a la larga, si usted solamente garantiza los deberes, ¿qué pasa? Se transforma en una profecía, ¿cierto?, que nunca se va a cumplir. Porque esto no es como el maná del cielo. Eso cayó solamente en el Sinaí en los tiempos de Moisés. Para que los países puedan asegurar más derechos a las personas, tienen que crecer más, invertir más, mejorar su productividad, mejorar los salarios. ¿Y qué pasó en el gobierno anterior, por ejemplo? En el gobierno anterior se produjo una pérdida de capacidad de crecimiento. Llegamos a crecer al 3,3%.
promedio durante el gobierno anterior, menos que el resto de América Latina, menos que el resto del mundo. Un país que se estanca no es capaz de garantizar derechos. Un país que crece, como es el país que tenemos hoy día, sí es capaz de avanzar en asegurar derechos esenciales. Y por supuesto yo creo que hay ciertos derechos de las personas que el Estado debiera tender a asegurar, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación y también el derecho a la vida. Presidente, si uno lee distintos informes de bancos de inversión extranjeros y también de que nos están mirando de afuera, incluso personas también de adentro, creen que es importante para seguir manteniendo este crecimiento, este progreso, este desarrollo del que usted habla, es necesario mucha más estabilidad social y que eso eventualmente se podría dar en un gobierno de la nueva mayoría o planteándolo al revés. ¿Cree usted que con el modelo actual estamos en una crisis de legitimidad cuando muchas veces en este momento parte de las prácticas del sistema son percibidas como hay un slogan muy grande de no al abuso? ¿Cree usted que estamos frente a esa crisis? Bueno, por supuesto que en la sociedad chilena hay abusos y hay también desigualdades que yo considero excesivas, pero salgamos del slogan, porque veamos qué se hace frente a esa situación que uno quiere cambiar. Por ejemplo, en materia de desigualdades y pobrezas, durante el gobierno anterior la desigualdad permaneció totalmente estancada y la pobreza aumentó. Durante este gobierno, con las mismas cifras, con los mismos termómetros, con las mismas varas de medición, la desigualdad está cayendo y la pobreza está disminuyendo. Esa es la forma de enfrentar estos temas, no solamente con palabras, sino que con acciones que apunten a corregir el problema. Y con respecto a los abusos, es cierto que hay abusos. O una crisis de legitimidad, más bien. Yo no creo que esta sea una sociedad en que todos abusan de todos, como pretenden hacernos creer algunos. Pero hubo abusos. Pero, ¿qué se hizo frente a los abusos? Por ejemplo, el caso de la Polar, el caso del Banco del Estado, el caso de Cencosud, fueron abusos que se cometieron en gobiernos anteriores. ¿Quién fue el gobierno que enfrentó el problema, denunció ante la justicia, corrigió la situación? Fue este gobierno. Entonces yo quiero decir que a las personas no hay que juzgarlas por lo que dicen, hay que juzgarlas más bien por lo que hacen. Y yo siento que este gobierno ha hecho más por enfrentar y corregir los abusos y por mejorar las igualdad de oportunidades que los gobiernos de la Concertación. Para completar solamente este último punto, presidente, abusos que se cometían, dice usted, en gobiernos anteriores, pero siempre se agregan a esa frase por personas que históricamente han estado vinculadas a la centro-derecha. ¿Por qué dice usted eso? Porque históricamente los empresarios, los grandes empresarios... No, yo conozco, veamos, por ejemplo, en La Polar habían personas en el directorio que hoy día son parte del comando de Michelle Bachelet. En el Banco del Estado los directores habían sido designados por los gobiernos de la Concertación. E incluso en el caso Cencosud acabo de escuchar a su máximo propietario decir, cierto, que él se identifica con un gobierno. Entonces esta idea de que los abusadores están a un sector y no en el otro, eso es un error. Yo le aseguro a usted que igual como algunos creen que el día del juicio final la línea divisoria entre el bien y el mal va a dejar a un lado la alianza y a otro lado la Concertación, eso está equivocado. Esa línea va a pasar por la mitad del corazón de cada uno de nosotros, separando lo bueno y lo malo. Y por tanto abusadores hay en todas partes. Nicolás. Presidente, yo quería antes de ir al tema de fondo, quería insistir en el punto que planteaba Marlene. Se ha dicho mucho, y hoy día, antes sotoboche, o desde la perspectiva de alguna columna iluminada, pero hoy día mucho más en la tribuna, muchachos, la cosa es muy simple. La velocidad de mejora no es suficiente, hay que apurarla, eso se apura redistribuyendo, eso cuesta 3 puntos del PIB, y eso, señores empresarios, tienen que pagarlo ustedes. Y eso lo hemos escuchado con todas sus letras a más de algún importante personero vinculado a la campaña de Michelle Bachelet. Mire. Y el problema es la velocidad. Mire, yo escuché a un dirigente de la Concertación sostener que había que reducir el ritmo de crecimiento para aumentar el ritmo de igualdad de oportunidades. Eso no es cierto. Está absolutamente... Pero se ha dicho mucho. Se ha hecho mucho y se intenta de separar crecimiento de desarrollo. Por supuesto que son dos cosas distintas. De acuerdo, vamos por parte. Yo estoy absolutamente convencido que si frenamos el crecimiento de nuestro país, como yo creo que muchas medidas del programa de la Concertación pueden significar, vamos a frenar también la capacidad de reducir la pobreza y de reducir las desigualdades. Porque vamos a frenar el empleo, vamos a frenar el aumento de los salarios, vamos a frenar los ingresos fiscales. Le voy a dar una sola cifra. En el gobierno anterior se crecía al 3,3%.
En este gobierno hemos crecido hasta ahora al 5,8, pero cuando incorporemos este año va a ser 5,5. La diferencia de crecimiento, solamente la diferencia de crecimiento, le agrega este año al Estado, en materia de recursos fiscales, 5.000 millones de dólares. Y este año y el próximo nuevamente. Por tanto, no hay mejor reforma tributaria que una economía que crece en forma sana y con fuerza, como es la que tenemos hoy día. Pero no, el problema es la velocidad. La gente pide más y por lo tanto, si usted quiere paz social, quiero percibir el cambio, y si usted quiere paz social, pague por ella. ¿Cómo se hace? Redistribuyendo a través de sus impuestos. Comprar paz social, como se dijo en algún momento en otro país. Pero evidente que la paz social y la igualdad de oportunidades y un cierto sentido de justicia social es fundamental en la sociedad en la cual yo creo. Pero veamos más allá de las palabras. Le vuelvo a repetir lo que una comparación. No lo van a conseguir, dice usted. No, digo yo que una cosa son las intenciones. Y el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Yo no pongo en duda las buenas intenciones del gobierno anterior. Y sin embargo, cuando yo observo qué pasó, se crearon pocos empleos y la tasa de desempleo llegó a casi a 2 dígitos. La desigualdad no cambió, se estancó, la pobreza aumentó. Durante este gobierno, tal vez hablando menos, hemos logrado crear 830.000 nuevos empleos, los salarios están creciendo al doble de lo que crecían en el gobierno anterior, la pobreza está disminuyendo y las desigualdades están disminuyendo. O sea, al final hay que juzgar a las personas no solamente por las intenciones, sino que por lo que realmente logran. Y por eso, si a la izquierda la juzgáramos por las intenciones, sacaría una muy buena nota. Pero si la juzgamos por los resultados que ha obtenido en Chile y en el mundo entero, no saca una buena nota. Yo creo que nuestro sector, la centro-derecha, tiene que comprender que no basta con valores como crecimiento, orden y ley. Y por eso lo que hemos tratado de hacer nosotros es incorporar al ideario, a los valores, a los principios de nuestro sector, valores fundamentales, como por ejemplo, yo creo firmemente que la economía chilena necesita seguir creciendo con fuerza, pero también necesita reducir la pobreza y de reducir las desigualdades con la misma fuerza. Presidente, que quiero recoger lo que dice Nicolás, solamente para completarlo, a partir de una frase que pronunció hace algún tiempo en una larga entrevista, de hecho conversamos con él aquí en la radio, Enrique Correa, que decía que ante esta tremenda ola de cambios que se viene, y visto que hay miradas casi contrapuestas en algunos aspectos, lo que se va a requerir es una política de los consensos muy similar a la de los comienzos de los 90. ¿Usted coincide en que probablemente se llegue a necesitar eso en algún momento? Por supuesto que sí. Yo creo que esta idea de que gobierno y oposición son enemigos irreconciliables, que tienen que intentar destruirse uno al otro, es lo más estúpido del mundo. Fuimos nosotros los que en la década de los 90 inauguramos una nueva forma de hacer política y de hacer oposición que denominamos la democracia de los acuerdos. Por supuesto que hay que buscar acuerdos y ojalá recuperáramos la buena voluntad, la seriedad, el compromiso. Como lo de los comienzos de los 90. Como fue en los comienzos de los 90, que poco a poco se fue perdiendo. Por ejemplo, hoy día, y yo lo he podido vivir y sufrir en carne propia, muchas veces la oposición, esta oposición, lo que busca es ponerle problemas al gobierno, a una costa de que ello pueda significar frenar al país, en lugar de colaborar desde su punto de vista a que las cosas se hagan bien. Le voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, la ley anti-encapuchados. ¿Quién en su sano juicio puede no estar de acuerdo con que la situación legal que tenemos hoy día no sirve para enfrentar el problema de los encapuchados? Los encapuchados ya se han transformado en una verdadera industria. Cada vez que hay una marcha salen, cada vez en forma más organizada, destruyen la propiedad pública, la propiedad privada, destruyen pequeños comercios, pequeños almacenes, sin ninguna contemplación, sin ninguna misericordia, atacan a nuestros carabineros ya en forma cada vez más agresiva, con ácido, con bombas molotov, porque saben que la actual legislación, más la conducta de algunos jueces, les garantiza impunidad. ¿Qué hizo el gobierno? Presentó un proyecto de ley que tipifica mejor estos delitos, que es el proyecto de ley anti-encapuchados. ¿Qué pasó en el Congreso? La Concertación lo rechazó, aun cuando yo estoy seguro que ellos saben que ese proyecto de ley es absolutamente necesario. ¿Por qué lo hicieron? ¿Están pensando en proteger la seguridad de la gente? Yo creo que no. Lo hicieron porque pretenden infligirle una derrota a este gobierno. Y eso me parece una mala forma de hacer política. Presidente, ¿de qué color fue septiembre para usted? Porque para muchos fue negro. Septiembre es un mes difícil, duro, que nos trae recuerdos de tiempos muy difíciles y muy duros. ¿Qué conclusión saca de lo que supongo fue una decisión personal respecto de separar aguas con lo que tradicionalmente ha sido la posición de su sector en materia de visión sobre el 11 de septiembre?
lo que yo hice como presidente, porque sentía que era no solamente mi derecho, sino que casi mi obligación. Los primeros 10 años, la conmemoración de los primeros 10 años del 11 de septiembre del 73 le tocó a Pinochet, los 20 años a Elwin, los 30 años a Lagos y los 40 me tocó a mí asumiendo. ¿Cuál fue el mensaje que yo quise hacer? No olvidemos el pasado, porque cuando uno olvida el pasado puede repetir los mismos errores. Aprendamos de ese pasado para enmendar el rumbo. Y yo saco 2 grandes lecciones de lo que pasó, antes, durante y después del 11 de septiembre del 73. Antes, siento que no cuidamos nuestra democracia como debíamos y que sectores de izquierda incorporaron la violencia como un arma de la lucha política, despreciaban la democracia y decían: vamos a destruir el sistema por los votos o por las balas según cuáles sean las circunstancias. Esa lección condujo al debilitamiento y finalmente a la destrucción de la democracia. Y eso hay que aprender de esa lección para no repetir el camino. Y después del 11, yo siento que el gobierno militar no protegió y no respetó los derechos humanos como siempre se deben respetar. Y poco a poco se fue creando un clima que llevó a que durante 17 años, en forma sistemática y reiterada, se atropellaran los derechos humanos de nuestros compatriotas. Y de eso hay que sacar una segunda lección. Los derechos humanos deben ser respetados siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en todas circunstancias. Esas son 2 lecciones que yo quise compartir con mis compatriotas. Y es lo que pienso íntimamente. Le voy a contar una anécdota. Perdón, es que ¿sacó alguna lección política a propósito de la pregunta de Nicolás? Porque después de sus declaraciones y después de la toma de decisión que usted tomó sobre un penal en específico donde habían militares condenados por violación a los derechos humanos, el presidente de la República tuvo un incremento en su nivel de popularidad. Pero mire, vamos a lo sustancial, no a lo que mida las encuestas. Vamos a lo sustancial. ¿Le parece poco sustancial que la ciudadanía valore del presidente de la República que tome una posición que lo desmarca de su sector político? Yo creo que por supuesto que la ciudadanía valora cuando los presidentes actúan en base a convicción y con coraje y con valentía, a una costa de saber que van a tener que enfrentar algunas partes de su propio sector. Con respecto al penal Cordillera, en el penal Cordillera habían 10 personas, todos ellos condenados por gravísimos delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad. Ellos no estaban presos en el penal Cordillera por ser militares ni por haber apoyado al gobierno militar. Estaban presos por haber violado en forma brutal, reiterada y sistemática los derechos humanos. Yo leí los expedientes de todos ellos y no estaban condenados por este gobierno, ni por los gobiernos anteriores. Han sido condenados por la justicia de nuestro país. Y ahí estaba el general Contreras, Moren Brito, Krasnov y muchos más. ¿Yotlaniel Mena? Yotlaniel Mena, que también había sido condenado por delitos de lesa humanidad y además tenía una causa pendiente por el tema del rastreo de televisores, que fue la operación a través de la cual se retiraron los cuerpos de los detenidos desaparecidos, después de lo que pasó en Lonquén, cuando se descubrieron esos cuerpos en los hornos de Lonquén y se tiraron al mar, como está acreditado en el proceso, o incluso a volcanes. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, ¿qué hace un presidente que quiere actuar en forma seria y responsable? Yo le pedí un informe a la Corte Suprema y a Gendarmería. Los 2 informes recomendaban en forma fuerte y clara cerrar el penal Cordillera, porque ese nunca fue construido como un penal. Era un lugar donde habitaban oficiales del ejército, porque ese es un terreno del ejército. Y por tanto, cuando me tocó a mí tomar la decisión, tomé la decisión que yo creía correcta, por un problema de igualdad de ciertas condiciones frente a la ley, por un problema también de eficiencia de Gendarmería, me pareció que ese penal no debía subsistir. Y sin embargo, junto con cerrar Cordillera, este presidente ordenó ampliar el penal de Punta Peuco, que sí fue construido como un penal, porque sabemos que en los próximos meses más personas van a ser condenadas y por tanto tenemos que anticiparnos a esa situación. Y la mejor forma de enfrentar esa situación y compatibilizar la igualdad ante la ley, la eficacia en el funcionamiento de Gendarmería y la protección de la vida e integridad de los internos era cerrando Cordillera y ampliando Punta Peuco. Eso fue lo que hice. Y yo creo que las personas que conocen los antecedentes y que pueden evaluar esto, creo que están de acuerdo que era lo correcto. Ahora, a mí me ha sorprendido una cosa, porque yo entiendo muy bien que haya de parte de un sector de nuestro país solidaridad con lo que fue su historia y su pasado. Yo quiero decirlo aquí claramente, yo no considero que el hecho de haber trabajado de buena fe por el gobierno de la Unidad Popular o por el gobierno militar sea
un reproche o constituye un reproche moral ni una inhabilidad. Siempre lo he dicho así. Pero una cosa muy distinta es esta solidaridad malentendida con personas que están condenadas no por ser militares, no por haber colaborado con el gobierno militar, sino que por haber cometido crímenes atroces contra los derechos humanos de otros chilenos, crímenes de lesa humanidad que, de acuerdo a los pactos por lo demás que ha firmado Chile, son inamnistiables, imprescriptibles e inindultables. Presidente, pero usted puso una suerte de barrera ética. En algún minuto, yo ya no recuerdo si usted lo dijo o dicen que lo dijo, pero usted planteó que Chile no estaba preparado para elegir un presidente que hubiese votado por el sí. ¿Usted puso una barrera ética entre quienes estuvieron de un lado y quienes estuvieron de otro, en el entendido que usted estuvo en un lado? Nunca he puesto una barrera ética por el hecho de haber estado a un lado o al otro lado del gobierno militar o del gobierno de la Unidad Popular o de ningún gobierno. Pero Rodrigo Ginspeter, uno de sus ministros, habló precisamente de debilidad ética de parte de un sector. Esas son las palabras de Rodrigo Ginspeter, que podemos hablar de ellas. Lo que yo digo es que una cosa es poner una barrera ética por haber estado a un lado u otro del gobierno, y una cosa muy distinta es, donde sí pongo una barrera ética, es en aquellos que tienen responsabilidades penales. Pero usted habló de cómplices pasivos. Por supuesto, y expliqué por qué. Sí creo que el que atropella los derechos humanos, como se atropellaron en nuestro país, cruza una línea ética que yo creo que nunca hay que cruzar. Cuando yo hablé de cómplices pasivos, me referí, y lo expliqué en esa misma oportunidad, una entrevista a La Tercera, de que la responsabilidad no es solamente de los militares que están condenados. Yo creo que también hay otras responsabilidades, de otra índole, de otra naturaleza, en otros sectores, y mencioné 3 sectores. Primero, la Corte Suprema, que de acuerdo a la Constitución y la ley tiene por mandato defender la vida y la integridad de las personas, y no lo hizo. No acogía los recursos de amparo, no se apersonaba a los centros de detención para detectar si habían o no habían personas detenidas ilegalmente, y muchas cosas más. Tanto es así que la propia Corte Suprema lo ha reconocido. También dije que los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, no investigaron con la suficiente rigurosidad y repetían la versión oficial, ni tampoco informaron con la suficiente veracidad y contribuyeron a crear un clima de tolerancia frente a esta situación. Y también me referí a aquellas personas que, teniendo poder y estando informados y pudiendo haber alzado su voz, no lo hicieron. Yo creo eso es, aunque sé que ha provocado mucha controversia, creo que esa reflexión ayuda para que nunca más repitamos ni los hechos que llevaron a destruir nuestra democracia en la década de los 60 o los 70, ni los hechos que llevaron a violar tan sistemáticamente y reiteradamente los derechos humanos en los 70 y en los 80. ¿Usted cree que existe una nueva derecha, presidente? Yo creo que existe una evolución tanto de la centroizquierda como de la centroderecha. La centroderecha hoy día, la mayoría de la centroderecha, ha evolucionado y en la dirección correcta. Yo creo que hoy día la centroderecha tiene mucho más conciencia. ¿Quién no ha evolucionado? Bueno, siempre hay sectores que se quedan rezagados. Tanto ¿sectores o personas? Personas, sectores, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha. La centroderecha, por supuesto que ha evolucionado. Hoy día yo veo una centroderecha que ha evolucionado y en la dirección correcta, mucho más comprometida con la democracia, mucho más comprometida con el respeto a los derechos humanos, mucho más comprometida con la igualdad de oportunidades y con la justicia social, mucho más comprometida con valores emergentes como el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, yo creo que Evelyn Matei forma parte de esa nueva, ¿cierto?, visión o esa nueva forma de enfrentar la realidad que hoy día tiene la centroderecha, igual como la centroizquierda. Y ya no es la de los años 60, que aplaudía a pie junto todas las atrocidades que cometían los partidos comunistas en los países de Europa Oriental. ¿Qué rol tiene usted en esta nueva derecha? Bueno, sin duda que yo he dedicado los últimos 25 años de mi vida a el servicio público, a la política. Hoy día soy presidente, soy el presidente que eligió esta coalición de centro-derecha y por lo tanto, por supuesto que siento que tengo no solamente un liderazgo, sino que también una responsabilidad. O sea, lo que conversábamos al principio, ¿sí tiene entonces un liderazgo dentro de su sector? Por supuesto que sí. Por lo tanto, si es que a su sector le va mal en las elecciones, ¿asume también un fracaso respecto a ese liderazgo? Evidentemente, como le dije al comienzo, la principal responsabilidad de un gobierno es gobernar bien, cumplir sus compromisos, gobernar en forma honesta, comprometida y, cierto, eficiente. Y esa es mi principal responsabilidad como presidente.
pero evidentemente que yo también soy parte de una coalición política y por tanto si nos va mal las elecciones, todos vamos a tener que hacer un examen de autoconciencia y de autocrítica. Lo que pasa es que, perdón Nicolás, Sí. que para completar lo que dice el Nico, presidente, cuando Rodrigo Ginspeter dio esta entrevista para ser justo a la Radio Universo, habló también de que su palabra se podía entender como un gran acto refundacional, además un ejemplo muy claro de la nueva centro derecha que se estaba construyendo. Y con usted a la cabeza. Y con usted a la cabeza. El Mire, líder de esta nueva derecha. Una cosa es pretender refundar, es como partir de cero, tirar por la borda todo lo que existía, creer que todo lo anterior no sirve y hay que crear algo totalmente nuevo. Otra cosa es ser parte de y liderar con mucha fuerza un proceso de evolución. Yo siento que tanto la centro izquierda como la centro derecha en los últimos 20 años han evolucionado y han evolucionado en la dirección correcta. Creo que hoy día la centro izquierda que tenemos hoy día, la centro derecha que tenemos hoy día es mucho mejor desde mi punto de vista que la que teníamos en los años 60 o 70. Y de ese punto de vista esta evolución no ha terminado y por tanto el quedarse estático, inmóvil, ¿cierto? Y pensar que no hay que evolucionar en nada es una forma muy pequeña y muy pobre de ver la vida. La vida por definición evoluciona. Y las políticas y los políticos tienen que seguir también esa evolución. La vez anterior usted estuvo acá, creo que una pregunta que está en Bofil respecto a cómo quería que lo recordaran. Usted contestó como La Connie fue. ¿La Connie fue? Sí, fue la Connie. Pensaba que eso Cristian. Usted planteaba, decía que quería ser recordado como el presidente del empleo. Yo creo que sus números hablarán de aquello. Usted citó a su hermana hace un rato cuando decía que a la izquierda se la juzgaba por sus intenciones y a la derecha por sus acciones. Pero ¿por qué en términos prácticos probablemente usted no sea recordado como el presidente del empleo, sino que sea como el presidente que modificó eventualmente su sector? Bueno, uno no es recordado por una sola cosa. Naturalmente que los seres humanos somos diversos, múltiples, pero yo creo que desde el punto de vista del empleo, que en 3 años y medio hayamos podido reducir la tasa de desempleo del 9,5. ¿Pero por qué es transparente eso, presidente? Pero déjeme decirle ¿Por qué no importa? No, yo creo que importa mucho. No, yo creo que importa mucho, pero ¿por qué a la gente parece no importarle? No, a la gente le importa mucho. Si esos son mitos que a la gente no le importa los hechos concretos, ¿cómo no le va a importar que 830.000 chilenas y chilenos hoy día están trabajando? Se lo escuchamos un rato, presidente. No, pero decirle más, porque aquí la concertación en materia de comunicaciones y de creación de imágenes es imbatible, lo reconozco. Entonces, ¿qué hizo la concertación frente a este gobierno? Desde el primer momento hizo una oposición que a mi juicio no fue todo lo constructiva que debió haber sido. Pero dejemos eso de lado. Después planteó una estrategia que fue negar o cuestionar todos los logros de este gobierno. Al principio negaron las cifras de empleo, hasta que todas las encuestas, no solamente las encuestas del INE, sino que también las encuestas de la Universidad de Chile mostraban exactamente lo mismo, que Chile había logrado una creación de empleos como nunca antes había logrado. Y no solamente eso, fíjese usted que más de 2/3 de los nuevos empleos creados son con contrato escrito, indefinido, con previsión social, con seguro de salud y con seguro de desempleo. Es decir, son empleos no informales ni precarios, sino que son empleos de una cierta calidad. Se negó después la cifra de la reconstrucción. Se decía, no hay reconstrucción. Hasta que hoy día ya es innegable, porque vaya usted a recorrer las 5 regiones que fueron golpeadas por el terremoto, y ahí están los puentes, los puertos, los aeropuertos, los embalses, las carreteras, las viviendas, y por lo tanto también tuvieron que abandonar esa crítica. Entonces la concertación siempre va sembrando la duda. Entonces, sí. Y esa siembra de duda produce efectos. Pero se transmite, después luego se traspasa en percepción. Le pregunto porque las cifras de su gobierno no son, como dice usted, irrefutables, y ahí están. Sin embargo, la percepción finalmente, o el cómo se traspasa, y no estoy hablando solamente de esto, de un tema comunicacional, sino que incluso estoy hablando de un tema de probablemente de cercanía, no se ha logrado penetrar esta percepción de bonanza en las personas. Bueno, yo siento que la naturaleza humana nunca se compara con lo que tenía ayer, siempre se compara con lo que quiere tener mañana. Desde ese punto de vista, el ser humano nunca va a estar satisfecho porque siempre aspira más, y eso es parte de la naturaleza humana. Hoy día, sin duda, estamos mucho mejor que hace 3 años y medio atrás. Y estas son cifras objetivas. Por ejemplo, ¿usted no cree que los 3 millones de chilenos que hoy día viven el sueño de tener su casa propia y que la obtuvieron durante este gobierno no están en una mejor condición que antes?
o los 830.000 chilenos que hoy día están trabajando con empleos que les permiten, no como antes, la diferencia, yo me recuerdo cuando yo era candidato y recorría el país el año 2009, los letreros que yo más veía era no hay vacantes. Hoy día recorro el país y los letreros que yo veo son se necesitan trabajadores. ¿Sabe la diferencia entre un mundo y el otro? El de alto desempleo que teníamos antes y el de cercano al pleno empleo que tenemos hoy día. En el primero los trabajadores viven con temor a perder la pega. En el segundo los trabajadores tienen oportunidad de mejorar sus condiciones de trabajo. En el primero los salarios se estancan, en el segundo los salarios crecen. Pero déjeme decirle algo respecto a lo que usted me preguntó respecto al presidente del empleo. Yo realmente pienso que el haber creado 830.000 y esperamos acercarnos al 1.000.000 de empleos es algo que le ha hecho muy bien a la sociedad chilena y me siento profundamente contento y orgulloso de haber contribuido, porque no es solo mérito del gobierno, es mérito también de los emprendedores, de las pymes, de los empresarios, de los propios trabajadores. ¿Usted cree que, va a ser recordado como presidente del empleo, independientemente de lo que usted quisiera? ¿Cómo cree usted entonces que lo van a recordar? ¿Como el presidente del empleo, como el presidente de la reconstrucción, como el primer presidente de centro-derecha después de tanto tiempo, como el presidente progreso? ¿Cómo cree usted que se lo va a dar? Bueno, yo creo que la gente ya reconoce que en materia de creación de empleos este gobierno ha hecho una tarea muy notable y muy superior a lo que estábamos acostumbrados. Y eso la gente ya lo reconoce. Todas las evaluaciones del gobierno evalúan muy bien el componente de crecimiento económico, de creación de empleos, etcétera. Pero también yo creo que la gente está empezando a valorar. Le voy a contar una anécdota. Poco tiempo, un año después del terremoto del 27F, Japón fue sacudido por un tremendo terremoto. Y poco después me tocó a mí ir a una cumbre APEC. Y me reuní con el primer ministro japonés. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo y qué consecuencias va a tener para Japón este terremoto y maremoto? Me dijo, mire, la reconstrucción nos va a tomar por lo menos 10 años. Pero además de eso, me dijo, este terremoto nos va a significar 2 o 3 años de recesión. Y él me preguntó a mí, y en el caso de ustedes, y a mí me sentí un poco incómodo con lo que quería responderle. Porque yo le dije, mire, en Chile nos hemos fijado como meta reconstruir el país en 4 años y no tener ninguna recesión, sino que todo lo contrario, a pesar del terremoto, acelerar el crecimiento económico. Claro, y él me miró como diciendo, de los inocentes es el reino de los cielos. Me topé con él hace poco tiempo atrás y se recordaba perfectamente la conversación. Y me dijo, mire, realmente notable lo que han hecho en Chile, porque según lo que él me decía, Chile se logró reconstruir en 4 años y no solamente se reconstruyó, sino que además aceleró su capacidad de crecer, crear empleos y mejorar los salarios. En cambio, Japón, que es una potencia económica, el camino le ha sido mucho más difícil. Con una salvedad que es bien notoria. El terremoto y tsunami en Japón provocó 19.000 muertos y provocó daño en infraestructura nuclear, y una crisis nuclear que no vivieron Chile. No son comparables ni en daño a infraestructura, ni en cantidad de muertos, ni en la crisis nuclear que provocó. O sea, me parece que comparar uno con el otro, un momento. Para cualquier experto, oiga, aquí en la cifra hay que ser muy cuidadoso. En primer lugar, el terremoto de Japón, como daño material, en proporción al tamaño de Japón, fue menos grave que el terremoto de Chile. En Chile el terremoto nos costó o destruyó bienes públicos o privados que representan el 18% de nuestro producto. En Japón fue menos de la 1/4 parte. Y en segundo lugar, Japón es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, así que si lo ponemos en proporción, yo siento que el terremoto nuestro fue más grave y más destructivo en términos proporcionales que el de Japón. Presidente, a ver, ahora para no rebatirle las cifras que ahí están, ¿no es cierto? Insisto una vez más con el tema más allá de las percepciones. Entonces, por lo tanto, ¿usted cuál cree que ha sido el error finalmente de su gobierno en estos 4 años que no ha podido traspasar finalmente estas buenas cifras, esta reconstrucción, estos buenos temas de los cuales usted está hablando, para que las personas realmente lo perciban y estos 830.000 empleos y este cambio para toda esa cantidad de familias finalmente se traduzcan en votos y en apoyo? Bueno, la verdad, Marlene, es que el apoyo al gobierno ha venido creciendo sistemáticamente y desde hace ya mucho tiempo. Si usted toma la encuesta CEP, por ejemplo, que si bien subestima siempre, no solamente a nuestra candidata Evelyn Matei, que yo lo digo hoy día, a 4 días de la elección, va a sacar mucho más votos que lo que anticipó la encuesta CEP. ¿Pasa segunda vuelta? Yo creo que sí va a haber segunda vuelta y que ahí vamos a iniciar una segunda etapa en que por fin se van a poder contrastar 2 visiones, 2 modelos, 2 proyectos de país. Pero siguiendo con su pregunta, en la encuesta CEP
muestra también que en las últimas 5 encuestas CEP el apoyo del gobierno ha venido sistemáticamente creciendo. Y hoy día el gobierno tiene, de acuerdo a la encuesta de IMARC, por ejemplo, un respaldo del 40%. Pero ¿cuánto tiene la Concertación? 20%. Entonces, si comparamos en términos relativos, vemos que el gobierno ha logrado un nivel de apoyo que es muy superior al que logran las coaliciones tanto de gobierno como de oposición. Pero por supuesto que es cierto lo que usted dice. Si usted me dice dónde hemos fallado, yo creo que este gobierno se ha preocupado más de hacer las cosas bien que de comunicarle a las personas que está haciendo las cosas bien. Y muchas veces la Concertación es más hábil en comunicar que en hacer. Y yo creo que un gobierno tiene que saber equilibrar mejor lo que hace y lo que comunica. Y esa debilidad o ese error, yo la reconozco. Y créame, hemos hecho todos los intentos por comunicar. De hecho, si estoy aquí en esta entrevista con ustedes es porque siento que también el presidente tiene una obligación de comunicar en forma objetiva, seria, responsable. Y entiendo cuando va a regiones, va a las radios, o sea, entiendo que usted, que eso es algo que hace, pero desde esa perspectiva, presidente, no sé si el presidente es el que tiene que comunicar formalmente, pero ahí hay un problema hubo sobrepromesa por parte de su gobierno. Hay una trayectoria de su popularidad y de su manera de enfrentar que lo ha moderado en términos de generación de expectativas, por ejemplo. Sí, yo creo que, por ejemplo, las promesas fundamentales que hicimos, recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza, de enfrentar la reforma al sistema educacional, y me gustaría hablar de educación, porque ahí hay mucho mito y poca cierto análisis, es algo que hemos cumplido. ¿Dónde yo siento que estamos al debe? Yo siento que estamos al debe en materia de seguridad ciudadana. Porque yo le podría decir a usted que es verdad, el índice de victimización era del 33,6% el año 2009, último año del gobierno anterior, hoy día es del 26,3%, o sea, ha caído sustancialmente. Eso significa que 300.000 familias han dejado de ser víctimas de la delincuencia producto de esta mejoría en la lucha contra la delincuencia. Pero todavía el índice es demasiado alto. Ayer lanzamos una nueva política que apunta a defender mejor los derechos de las víctimas y de la gente inocente. Lo hicimos en La Moneda. Y ahí hicimos un pequeño balance de lo que hemos hecho. Ha aumentado en 10.000 el número de carabineros, 1.000 el número de policía de investigaciones. Hemos extendido el plan Comuna Segura de 100 a 150 comunas. Creamos el programa Barrio en Paz comercial y residencial. Establecimos el sistema STAT, que es un sistema táctico de combate al delito que es de última generación. Estamos tratando de aprobar 4 leyes. Fíjese que hay 4 leyes en el Congreso fundamentales para combatir mejor la delincuencia. La que reforma el proceso penal para que las víctimas tengan más derechos y los jueces no tengan tanta discrecionalidad, para proteger mejor a los inocentes y combatir mejor a la delincuencia. El proyecto de ley antiencapuchados, el proyecto de ley que protege mejor la integridad y la vida de los carabineros. Porque yo siento que los carabineros que arriesgan su vida por defender nuestras vidas merecen una protección mejor. Y el proyecto que permite el control preventivo de identidad. Llevamos meses, años en el Congreso luchando por sacar estas leyes adelante y no hemos podido. Pero más allá de que estamos avanzando en materia de delincuencia, yo siento que ahí todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y eso es algo a lo cual le dedico una enorme cantidad de tiempo y de preocupación. Dijo que quería hablar de educación. Vamos a algunos temas ya en la parte final de esta conversación. Hablaba usted de lo que prometía la candidata del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, esta promesa de gratuidad que desfocaliza el gasto, pero también lo hace el subsidio universal escolar que prometió Evelyn Matei. Por lo tanto, le pregunto yo, ¿en qué etapa estamos, cree usted, más allá de lo que promete uno u otro, de la necesidad de generar cambio? Mire, a mí como presidente me gusta más hablar de lo que hemos hecho que estar comentando lo que dicen que van a hacer los candidatos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos propusimos hacer una gran reforma educacional porque estábamos convencidos que esa era la batalla que no podíamos perder. Porque ahí se jugaba de verdad el desarrollo del país, una sociedad más justa, la igualdad de oportunidades, el poder permitir que nuestros niños y jóvenes desarrollen los talentos que Dios les dio. Déjeme ir brevemente. En educación superior, ¿en qué cuadro nos encontramos? Cuando llegamos al gobierno habían 118.000 becas de educación superior. Ahora hay 400.000. Cuando llegamos al gobierno el sistema de crédito no era un buen sistema de crédito. Tenía tasas de interés muy altas, arriba del 6%. Y generaba tremendas mochilas que asfixiaban a los estudiantes. Porque muchos de ellos cuando egresaban
tenían que pagar el 40, el 50% de su salario, de sus ingresos, en las cuotas del crédito. Hoy día, por una ley que nosotros aprobamos, nadie paga más del 10% de su ingreso. Y por tanto, por definición, si uno paga hasta el 10 y nunca más que el 10, no hay mochila. Adicionalmente a eso, extendimos el sistema de crédito no solamente a las universidades tradicionales del CRUCH, sino que también a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales, donde está más de la mitad de los jóvenes que están en la educación superior y los más vulnerables. En materia de educación preescolar, ¿qué hicimos? Había una tremenda carencia en cobertura y en calidad. Nosotros aumentamos la cobertura de la educación preescolar, garantizando el pre-kinder y el kinder universal a todos los niños chilenos. De hecho, se acaba de aprobar una reforma constitucional que establece el kinder como obligatorio. Es decir, dijimos, la igualdad de oportunidades tiene que partir no en la educación superior, tiene que partir lo más cerca posible de la cuna. Y por eso ampliamos la cobertura y la calidad de la educación preescolar. Y además de eso, perdóneme, Juan Manuel, hicimos cosas que a mi juicio me llenan de orgullo y de alegría, a pesar que muchos de nuestro sector la resistieron. Por ejemplo, el haber extendido el postnatal de 3 a 6 meses y haber ampliado su cobertura. Usted sabe que la cobertura del postnatal antes era para 1 de cada 3 mujeres trabajadoras. Nuestro gobierno amplió esa cobertura a todas las mujeres trabajadoras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Me aleja un poco acompañando al niño desde la cuna con el postnatal, después con el proyecto de ley que acabamos de enviar que establece la sala cuna universal para todas las mujeres y no solamente para las que trabajan en empresas de más de 20 mujeres trabajadoras. Después mejorando la educación preescolar. Y después, si usted quiere, podemos contarle qué hemos hecho en materia de educación escolar. Me parece importante. Entonces hay una reforma educacional sustantiva, profunda, que muchas veces en los eslogans y en los mitos siempre no se puede. Pero, presidente, su propia candidata ha transformado el tema de la educación también en algo prioritario, lo que significa que se ha hecho, pero falta mucho por hacer también. Por supuesto. Y en eso le pregunto también, que cuando ella habla de este subsidio universal escolar que promete la candidata de la Alianza por Chile, donde se desfocaliza el gasto, me gustaría saber cómo mira usted precisamente cuando el tema de la focalización del gasto, es decir, hacia dónde se va a apuntar, ya pareciera no ser el eje, sino que más bien por el contrario, porque tanto Bachelet en un área, pero Evelyn Matei en otra, también lo está desfocalizando. Me gustaría saber cómo lo interpreta usted. ¿Por qué estaría Evelyn Matei desfocalizando? Bueno, si ella misma lo ha planteado, exacto, cuando ella habla del subsidio universal preescolar. El subsidio cuando dice que lo va a aplicar para todos, independientemente de su nivel de ingreso. El subsidio preescolar universal es algo que hoy día existe. Lo que pasaba es que antes no había cobertura suficiente para garantizar que ese derecho era eficaz. Pero en materia de financiamiento a la educación superior hay una diferencia de opinión entre las dos candidatas mujeres con mayores probabilidades. Yo creo que no es justo ni es posible asegurar que la educación de los chilenos más favorecidos, los más privilegiados, sea gratuita. Eso cuesta 3.500 millones de dólares al año. Yo creo que hay que garantizar educación gratuita a través de becas a los sectores más vulnerables y a la clase media necesitada, y que hay que asegurar un sistema de créditos en condiciones mucho mejores que los que heredamos en materia de tasa de interés y pago máximo, ya lo hablamos de ello, a el resto de la población. Ahora, esos 3.500 que, perdón, la Alianza por Chile además dice que no son 3.500, pero independientes... La Alianza por Chile dice que perdón, no son la nueva mayoría dice que no son 3.500, claro. Pero independientemente de la cifra, dicen, esa gente de mayores recursos lo va a pagar con más impuestos, por lo tanto, no va a ser plata en estricto rigor que sale de las arcas hoy del Estado, sino que son personas que podrían tener educación gratuita, pero que van a contribuir con mayores impuestos porque tienen más ingresos. Pero con ese criterio podríamos darle gratuito a ese 10% más rico todo. La vivienda, la salud, los viajes, las segundas casas de veraneo, la educación, porque pagan más impuestos. Eso es un mal argumento. Cuando uno tiene recursos escasos, como por definición son los recursos del Estado en un país como Chile, tiene que preguntarse, ¿qué quiero hacer con esos recursos? ¿Financiarle la educación gratuita a los sectores más privilegiados de la sociedad? ¿O por el contrario, mejorar la calidad de las viviendas, mejorar la calidad de las pensiones, mejorar la seguridad de los sectores más vulnerables? Yo pienso que lo segundo es mucho más justificado y mucho más necesario de un punto de vista moral y ético que lo primero.
Presidente, usted decía que la educación es un tema muy importante, pero también hay otro tema muy importante para lo que estábamos hablando antes de el crecimiento, el desarrollo, el progreso, que es el tema energético. Usted prometió, cuando entró al gobierno, un Big Bang en materia energética y probablemente termine su gobierno siendo esta una gran deuda. ¿A usted que le gustan las cifras, presidente? ¿Ha calculado cuántos puntos del PIB le va a costar el hecho de que no se hayan aprobado ahora último proyectos, de que el país en materia energética esté bastante estancado en este momento? Marlene, yo creo que el país está avanzando en materia energética y este gobierno desde el primer día planteó esto como una prioridad nacional. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una tormenta perfecta. Se había invertido muy poco en fuentes de energía y casi todas eran termoeléctricas, carbón. Eso fue lo que se aprobó en los últimos 10 años, con normas de emisión antiguas que eran tremendamente contaminantes. El precio del gas y del petróleo había subido entre 4 y 10 veces los 10 años anteriores. En materia de transmisión habíamos dejado de invertir y nuestras líneas de transmisión estaban absolutamente colapsadas. Cuando llegamos al gobierno elaboramos una estrategia, la Estrategia Nacional de Energía, mirando los próximos 20 años. Y le puedo decir, en materia de generación, no solamente establecimos normas de emisión equivalentes a las de los países europeos, para que la creación o producción de energía no sea a costa de contaminar el aire y comprometer la salud. Y le puedo decir, durante nuestro gobierno se han puesto en marcha, es decir, están en marcha, operando, centrales por más de 4.200 megawatts, lo cual es 50% más que en el gobierno anterior. Y están en pleno proceso de construcción centrales por 2.000 megawatts más. Salvo que la Corte Suprema viene distinto, digamos. No, estas son las que ya están en marcha. Ahora, nos Pero estamos hablando de un tema de precios, finalmente estamos hablando también de competitividad del país. Usted puede decir todo lo que se está aprobando o lo que se ha aprobado, pero el hecho es que los precios en Chile de la energía son carísimos y no solo eso, sino que se vislumbra a que estos van a seguir creciendo. Mire, y con ese problema de licitaciones también. Déjeme decirle, no, es verdad que tenemos un problema de energía, ¿cómo lo va a negar? Pero yo estoy tratando de explicar la causa y cómo enfrentarlo. Porque aquí denunciar el problema, que es lo que hay un deporte nacional, es muy simple. ¿Qué estamos haciendo y cuál es la evolución que yo creo que va a ocurrir en el sector energético? Fuera de que hemos aumentado sustancialmente la construcción o la capacidad de generación de energía, hemos multiplicado por 9 la capacidad de invertir en transmisión. Porque antes los sistemas de transmisión de nuestro país estaban colapsados. No éramos capaces de llevar la energía de donde se genera a donde se necesita. Pero en este punto de vista yo le quiero decir a usted, con lo que hemos promovido nosotros con mucha fuerza son 3 cosas. En primer lugar, una estrategia de eficiencia energética. En Chile se despilfarra mucha energía. Tenemos que crear una cultura de cuidar y proteger más nuestra energía. Segundo, hemos aumentado sustancialmente la capacidad de generación y de transmisión. Y tercero, estamos privilegiando las energías nuevas y renovables. Chile es un país pobre en las energías tradicionales del pasado. No tenemos mucho gas, ni mucho carbón, ni mucho petróleo. Pero somos inmensamente ricos en las energías del futuro. Chile tiene los desiertos con mayor radiación solar del mundo. Tenemos un potencial de energía del viento gigantesco. Tenemos más de 5.000 kilómetros de costa para la energía mareomotriz. Tenemos el 25% de los volcanes del mundo, que son los que generan la geotermia. Y por tanto, lo que hemos hecho es privilegiar las energías limpias y renovables, privilegiar una estrategia de ahorro de energía, y eso nos va a permitir enfrentar el desafío de la energía y que la energía no sea un cuello de botella para el desarrollo futuro. Lo que ocurre es que esto no se resuelve en un día, toma tiempo, pero créame, y le voy a enviar a usted la Estrategia Nacional de Energía y la evaluación que hacemos todos los meses de cómo avanza esa estrategia. Le voy a dar un ejemplo que también me llamó mucho la atención. Yo fui a inaugurar el hospital en la región del Biobío, ¿cierto?, muy cerca de Tirúa, y había estado allá la candidata de la Nueva Mayoría, y ella había hecho una crítica a la falta de médicos especialistas, y tiene razón, en Chile faltan médicos especialistas, pero yo cuando recibí esa crítica me pregunté, está bien, pero veamos qué es lo que ha pasado. Cuando llegamos al gobierno había un déficit de médicos especialistas muy grande, 3.000. En el gobierno anterior se habían formado 1.000 médicos especialistas. Es decir, absolutamente insuficiente. Pero los médicos especialistas no se compran en la farmacia.
Formar un médico especialista, yo tengo una hija que es médica, toma 3 años y cuesta 60 millones de pesos cada médico especialista. Este gobierno va a formar 4.180 nuevos médicos especialistas. Es decir, frente a un problema, lo que ha hecho este gobierno no es quedarse simplemente denunciando el problema, sino que lo ha enfrentado y estamos en vía de solucionarlo. Y había otro problema. Los médicos especialistas que se formaban antes se quedaban en Santiago en la salud privada. Ahora, como el Estado financia las becas, les hemos puesto la obligación de que tienen que trabajar en el sector público de salud y tienen que irse a regiones. Un cambio sustancial. Una cosa, presidente, no sé si se le fue, pero no nombró el agua. Sí, No, lo mismo no nombró el agua y cuando también... Cuando habló de la generación de energía, ¿por alguna razón en particular? Por supuesto que el agua es fundamental en un país como Chile. Estoy nombrando las cosas nuevas. El agua es nuestra fuente tradicional de energía. Okay. Y no podemos renunciar al agua. Y voy a decir algo más. No podemos renunciar a la energía, ¿cierto?, hidroeléctrica de Aysén. Lo que tenemos que hacer es tratarla con la cabeza y compatibilizar el desarrollo de una tremenda fuente energética como es el potencial hidroeléctrico de Aysén con el cuidado del medio ambiente. No se estaba haciendo eso. Porque tenemos que compatibilizar. ¿No se estaba compatibilizando? Bueno, los proyectos de Hidroaysén todavía no han visto la luz del sol. Y por tanto, cuando desarrollemos la energía hidroeléctrica de Hidroaysén, que es un potencial gigantesco de energía limpia, pero el de generación, está listo. Lo que falta es el de transmisión allá. No. El de generación, lo que está listo es el proyecto. Sí, por eso, el proyecto está listo. No se ha puesto un ladrillo. Porque no está aprobado la transmisión. ¿Cómo estamos hablando a hacer la... Por lo mismo, entonces... Pero estamos hablando de proyecto, por eso. Lo que tenemos es un proyecto de represas que efectivamente existe y está aprobado por la Comisión Nacional que es la generación de Medio Ambiente. Y todavía ni siquiera se presenta el proyecto de la línea de transmisión. Y por tanto estamos en una etapa muy preliminar. Pero esa energía yo siento de que es necesario utilizarla, pero hay que hacerlo tomando en consideración también el medio ambiente. Por eso me alegré enormemente que las dos empresas están considerando algo, y lo han dicho ellas públicamente, que es que una parte muy importante de la línea de transmisión sea submarina, para no interferir con el medio ambiente, la naturaleza o las comunidades que viven en ese zona. Requisito indispensable. Por lo tanto, es una tecnología más cara, pero que está evolucionando y que se está perfeccionando y puede ser una tremenda solución. Presidente, no queremos seguir teniendo la marcha al país, pero tenemos tengo una última pregunta. Ahora que sabe muy bien lo que es gobernar, ¿cambiaría su manera de ser opositor? Sin duda que sí. Mire, cuando uno está en el gobierno, uno comprende y aprecia la importancia de tener una posición firme, que fiscalice con mucho rigor, pero constructiva, leal y patriótica. Porque cuando la oposición se dedica a tratar de obstaculizar los planes del gobierno, pierde el gobierno, pierde la oposición y pierde el país. Y por eso ¿La concertación fue una peor oposición que lo que fue la alianza para los gobiernos de la concertación? Yo siento que la alianza siempre fue una oposición muy constructiva y la mejor prueba de ello es que la democracia de los acuerdos, que apuntaba a esta nueva forma de entender la relación entre el gobierno y la oposición, fue una obra de nuestro sector. Y yo siento que a veces en la concertación hemos tenido una oposición que no ha sido todo lo constructiva que debiera ser. Y por eso cuando uno está en el gobierno, uno aprende muchas cosas. Y una de las cosas que uno aprende, y quiero decirle, que quien quiera sea él o la próxima presidenta de Chile, puede contar en forma absoluta que desde el lugar en que yo esté, voy a tratar de hacer que la oposición, si es que estamos en la oposición, sea lo más firme en fiscalizar, porque es fundamental fiscalizar, pero lo más constructiva en aportar al desarrollo del país. Y no son pocos los que van a decir neguemos la sal y el agua igual que lo que hicieron ellos con nosotros. Dámosle la mano, entre comillas. Bueno, eso sería un tremendo error, porque pero no hay que hacer... Pero políticamente parece que cunde. Es posible que electoralmente cunda, pero uno en la vida no está solamente para darse gustitos electorales, está para hacer lo que uno cree que es bueno para el país y para los chilenos. Mire, Nicolás, si uno está dedicado a la política, que es muy dura, y usted lo sabe, yo llevo 25 años en esto, los últimos 25 años de mi vida, no es, ¿cierto?, para darse gustitos, sino que es porque uno siente que puede hacer un aporte al país. De lo contrario, yo no estaría en esto. Y por tanto, yo le puedo decir a quien quiera sea el próximo presidente, que este expresidente va a tratar de colaborar para que al próximo gobierno, cualquiera que sea, le vaya bien.
sin perjuicio de fiscalizarlo con mucha fuerza si es que estamos en la oposición, y sin perjuicio, por supuesto, de tratar de recuperar el gobierno si es que nos toca estar en la oposición. ¿Y si es que le toca estar a usted en la oposición, se imagina como líder de la oposición? Mire, los liderazgos no se inscriben en el conservador de bienes raíces, se ganan día a día. Aunque Eso hay imagina- gente que le encantaría escribirlo allá, digo. Desde la empresa, ¿se imagina ¿Dónde? en una Claro. fundación? ¿En qué se imagina? No voy a volver al mundo tradicional de la empresa privada. Probablemente Defíname no tradicional. porque yo quiero volver a proyectos que por los cuales siento un tremendo cariño. Por ejemplo, quiero volver a la Fundación Futuro, que es una fundación. Pero eso no es empresa ni negocio propiamente tal. Por eso no es el mundo privado tradicional, pero sí es privado porque las fundaciones Por no cierto. son públicas. ¿Es la televisión el mundo tradicional? Tampoco creo yo que vaya a volver a la televisión. A mí me gustaría volver a la Fundación Futuro, que es un proyecto para promover la educación, la cultura en nuestro país. ¿Sí? Volver a la Fundación Tantauco, que es un proyecto de protección del medio ambiente, la naturaleza, de conservación. ¿Ya? Y probablemente vamos a crear otra fundación que se dedique a estudios de políticas públicas. El Centro de Estudios de Piñera. Y El centro de estudios, ¿cierto?, de un conjunto de personas que va a seguir con un compromiso muy fuerte con la cosa pública. ¿vuelve a militar en Renovación Nacional o eventualmente, no sé, En otros liderazgos. evaluaría Evópoli, por ejemplo? Claro. Yo aprecio mucho lo que está haciendo Evópolis, le tengo simpatía, creo que es un proyecto con buenas intenciones, con buena gente, le tengo aprecio, le tengo cariño. ¿Qué voy a hacer en materia de militancia? No lo he resuelto. No lo ha resuelto. No lo descarta, por lo tanto, Evópoli tampoco. No lo he resuelto. ¿Y descarta los partidos de la centro-derecha tradicionales? Renovación Nacional, por ejemplo. Como no he resuelto, No ha resuelto nada. No, ¿cierto? No, resuelto. Hoy día, Ok. hoy día usted sabe que yo soy independiente porque los estatutos de Renovación Nacional establecen que si alguno sí. de sus filas llegara a ser presidente de la República, parece que nunca pensaron que iba a ocurrir, el estatuto establece que debe renunciar para ser absolutamente independiente. Se Y atre- resulta que ese estatuto, que cuando lo pusieron, muchos decían, ¿cierto?, que era fantasía, terminó siendo realidad. ¿Se atreve un pronóstico para este domingo? Yo creo que va a haber segunda vuelta. ¿Cuánta gente va a votar? Arriba de los 7 millones de personas. Ok. Presidente Sebastián Piñera, Y, como le dije al comienzo, y aprovecho de reiterarlo ahora que día martes, estamos a 5 días de las elecciones, yo creo que la candidata Evelyn Matei va a sacar muchísimo más votos que lo que le anticipó hace unos días atrás la encuesta CEP. Presidente, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, presidente. Le tenemos que Muy buenos agradecer, días. le tenemos que ¿Cómo? agradecer Buenos a días. los auspiciadores habituales de Hablemos en Off el habernos permitido este extenso espacio. ¿cómo lo pasó, presidente? Muy bien, me sentí muy tranquilo, muy cómodo. Bueno. Ustedes, y quiero aprovechar de felicitarlo a usted, porque A usted siento... la gente no nos está viendo, No está entonces, viendo, usted claro, está no es a mí, felicitando a no es a Juan Manuel Nicolás, Astorga, es a Juan Estoy Manuel. felicitando a usted, don Juan Manuel Astorga, porque siento que el programa que está haciendo en Televisión Nacional Informante es un gran programa y un gran aporte al debate serio, responsable, y es eso que yo aprecio, reconozco y agradezco. Muchas gracias, presidente. Presidente, Muchísimas gracias. Gracias por lo que nos se lo agradecemos. en lo Muchas que- gracias. Y nos toca también, por el cariño. felicito a Marlene Ah, no. y felicito No, a Nicolás. no, no, A usted, no. Marlene, usted sabe Que poco a yo, poco. oiga, a usted la conocí desde la cuna, ¿A mí? literalmente. Y a usted, Nicolás, somos amigos hace tanto tiempo. Y hemos ido envejeciendo y encaneciendo juntos. En paralelo. O sea, quedamos... Pero le voy a dar un consuelo. Dígame. Para cuando le hagan burla sobre sus canas, dígales que las nieves eternas solamente perduran en las más altas cumbres. Que en el caso suyo ni en el mío es literal, digamos. Lo de las altas cumbres. Oiga, eso... En el caso de los tres andamos por ahí. ¿ah? Oiga, No, a mí- a la maldad no. a todos los chicos les gusta mucho lo que decía Napoleón. Napoleón decía que la altura de un hombre se mide de las cejas hacia arriba. Sí, claro. No, que imposible no estar más de acuerdo. Ya Y, bien- y ¿sabe por qué lo decía? Porque él era muy chico. Era muy chico. Claro, sí, sí. por cierto. pues, sí. Yo me acuerdo cuando le contesto a Andrés Saldívar hace mucho tiempo atrás, no cabía en sí de felicidad. Lo adoró después de eso. Siempre- Se puso la mano acá. De ahí en Siempre hay alguien más chico que uno. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Ya viene información privilegiada, debate sobre el fútbol. Antes notables con Bárbara Espejo. Gracias por su sintonía. Muy buenos Muchas días. gracias. Buenos días. Llama.